posiblemente sea el tema más importante que haya predicado hasta ahora o que predicaré en el futuro. Y por eso esta semana estuve orando, porque realmente deseo que Dios se manifieste, pueda usarme a pesar de todas mis limitaciones, y que el Espíritu Santo pueda despertar inquietudes en ustedes y en mí, porque sin duda que no vamos a agotar esta mañana. Vamos a comenzarlo y posiblemente lo que predique de aquí en adelante en todo mi ministerio aquí tiene que estar basado en esto, o va a estar basado en esto que voy a predicar hoy. Y por eso, si les parece, voy a tener otra palabra de oración antes de comenzar el tema. Padre nuestro, Señor, danos iluminación de tu Santo Espíritu, quien fue que inspiró a los profetas. Y Señor, al abrir tu palabra, al estudiar los versículos, al reflexionar sobre el tema, te pedimos, Señor, que tú quites todo prejuicio de nuestra mente, despiertes una inquietud por profundizar más y por saber que necesitamos depender de ti para entender este tema. No es con ejército ni con fuerza, sino es con tu Espíritu. Y por eso, Señor, te pedimos que de aquí en adelante todo lo que prediquemos esté basado en el Evangelio. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Romanos 1:16. Pablo hace una declaración y dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Pablo está diciendo que el Evangelio es poder. La palabra en griego es dinamis, es dinamita. Cuando predicamos el verdadero Evangelio, el Evangelio que está en la Biblia, el Evangelio que predicó Pablo, que fue basado en lo que predicó Cristo y en lo que hizo Cristo, ese Evangelio es poder. O sea que solamente yo necesito presentarlo, pero no necesito ayudar al Evangelio. Es poder. Y cuando se presenta el Evangelio tiene un poder transformador y se va reproduciendo y se va propagando por el mundo entero. El libro de Romanos es uno de los libros que más ha transformado personas y ha transformado incluso la historia. Pero sin embargo, el mismo Pablo en Gálatas después le dice a los Gálatas que habían aceptado el Evangelio, dice: me sorprendo porque ustedes habían aceptado el Evangelio, pero ahora han agarrado o han tomado otro Evangelio. Y Pablo dice: no es que haya otro, sino que ustedes han cambiado el Evangelio. Y cuando cambiamos la fórmula del Evangelio, entonces el Evangelio ya no es poder para salvación. No es poder ni para el judío, ni para el griego, ni para nadie. Simplemente pasa a ser una tradición. Y por eso hoy yo quiero predicar sobre esto. Y quiero que analicemos el Evangelio. Y una vez que tenga el control remoto, entonces vamos a empezar. Pero vamos a empezar por 3 versículos introductorios. Vamos al primero, que está en Romanos, nuevamente. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos 3, 10 al 12. Dice lo siguiente: pues está escrito:
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿Cuántas personas justas hay de acuerdo a la Biblia? Ninguna. No hay ningún justo. Hasta la persona que a ti te parezca la persona más buena que has visto, ¿esa persona es justa? No. Y por eso hay muchas veces que las personas ven a sus líderes religiosos como una persona justa. Muchas veces los que pasamos en una plataforma y predicamos, pareciera como que, como tenemos ciertas definiciones, pareciera que estuviéramos más allá del bien y del mal. Y eso es una herejía, porque no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. Por si te parece que alguien puede ser, dice, no hay ni siquiera uno. Vamos a otro versículo muy conocido. Romanos 6, 23. Dice así Pablo también, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿El resultado del pecado cuál es? La muerte. ¿El resultado de no ser justo qué es? La muerte. Pero hay un regalo de Dios, una dádiva de Dios, que es la vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Y vamos ahora a otro versículo, vamos a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, y esto yo quiero que lo recuerden estos versículos durante el tema. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos desde el 8. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me acuerdo una vez que estaba en una de mis iglesias y una hermana de iglesia me decía, pastor, mi esposo no quiere hacerse adventista y no quiere ir a la iglesia. Entonces un día fui a la casa del esposo, me hice amigo del esposo y al final él accedió a estudiar la Biblia, el esposo. Y dije, pero vamos a estudiar los tres juntos, no solamente tú conmigo, sino con tu esposa también. Y el primer estudio bíblico que di con la esposa, que estaba él también, me dice esta chica, me dice, pastor, yo hace un año que no peco. Y ahí me di cuenta por qué el esposo no quería entrar a la iglesia. Porque había una tergiversación del evangelio en esta chica, y lo decía sinceramente, y era una chica muy buena. Pero había una tergiversación del evangelio, y la tergiversación del evangelio lo que hace es que cuando hay una persona necesitada, esa persona necesitada no quiere aceptar a Cristo. Solamente una persona que tiene tergiversado el evangelio puede atraer a otra persona que no siente necesidad y que tiene tergiversado el evangelio también. Por eso el hecho de bautizar muchas personas no quiere decir que estamos predicando el verdadero evangelio. Porque un evangelio trastocado también puede atraer y apelar al orgullo de las personas. Y muchas personas pueden buscar esos evangelios trastocados simplemente para sentirse de que están salvos. Y por eso el hecho de que nos basemos demasiado en estadísticas para determinar el éxito de una iglesia, estamos yendo en contra de lo que realmente la Biblia dice. Es más, estamos yendo en contra también de lo que los consejos inspirados dicen, porque hay una cita que dice, si midiéramos el éxito de una iglesia por la cantidad de adeptos, entonces Satanás sería el que se fuera más exitoso. Es más, Jesús siempre dijo que la mayoría va a aceptar el evangelio o lo va a rechazar. La mayoría lo va a rechazar. En ningún lado vemos que dice la Biblia que la mayoría va a aceptar el evangelio.
Y es por eso que a veces cuando empezamos con esas estadísticas de que se están naciendo tantas personas y que nosotros no estamos bautizando tantos, no tienen nada que ver con la realidad del Evangelio. Lo que nosotros tenemos que averiguar es si estamos predicando el Evangelio, que es poder. Y cuando nosotros prediquemos el Evangelio, que es poder, ese poder va a traer a aquellas personas que están necesitadas y que realmente quieren entrar al reino de Cristo. Nunca van a ser la mayoría. Parece que está contento el iPhone o quizás no. Pero entonces vamos a analizar este tema. Y para esto tenemos que ver cómo es el tema de la salvación. Cómo es que los judíos veían la salvación. Porque la Biblia fue escrita para los judíos. Y vamos a ver, los judíos pensaban que Dios tenía libros en el cielo donde registraba nuestras acciones. ¿Y eso era verdad o no? Sí, es verdad. Entonces, pero ellos decían que Dios era como un contador. Entonces, supónganse, había un judío que decía, bueno, venía a la iglesia el sábado. Dios, cuando veía que ese judío venía a la iglesia el sábado, Dios decía, muy bien, vamos a ponerle un más a este judío. Y este judío también no solamente venía a la iglesia, sino que daba, predicaba. Entonces Dios decía, qué bien, ¿cómo predica? Vamos a ponerle otro más. Y entonces este judío también llegaba a la casa, y cuando llegaba a la casa, él a la noche, la esposa estaba con sed y decía, tengo sed. Y él se levantaba rápido, aunque eran las 3 de la mañana, iba y le buscaba el vaso de agua a la esposa y se lo traía a la esposa. Entonces Dios decía, qué bien, este judío realmente da muy buen testimonio, vamos a ponerle otro más. Pero supónganse que ese judío estaba en la casa y entonces sonaba el teléfono y lo atendía la esposa y le decía, decile que no estoy, decile que no estoy. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama mentir. Cuando Dios ve eso, ¿le gusta o no le gusta? No, no le gusta porque la mentira es mala. Entonces Dios ponía ¿qué? Un menos. Y entonces este judío también un día iba por allí y había una persona pidiendo de limosna y decía, no, seguramente que si le doy limosna la va a usar para drogarse. En realidad es que no tengo ganas de dar limosna, pero uso ese justificativo para decir que la va a usar para drogarse. Entonces tampoco a Dios no le gusta eso, entonces juzgué los motivos, entonces Dios me pone un menos. Al judío le ponía al menos. Llegaba el día del juicio final. ¿Qué hacía Dios? De acuerdo a los judíos. Dios hacía un balance y entonces sumaba. Este judío tenía 3 obras buenas contra 2 obras malas. ¿Se salvaba o se perdía? De acuerdo al concepto judío, se salvaba, estaba salvado. 3 obras malas, 3 obras buenas contra 2 obras malas, entonces estaba salvado. Entonces, pero si un judío, por ejemplo, tenía 3 en el día del juicio final, tenía 2 obras buenas contra 3 obras malas, se hacía un saldo y entonces, ¿qué pasaba con este judío? ¿Se salvaba o se perdía? Se perdía. Y entonces, ¿qué pasaba si tenía 3 contra 3? Bueno, los judíos pensaban que cuando un judío llegaba empatado, se le daba un tiempo adicional para desempatar. Que es nosotros nos reímos, pero es la idea del purgatorio. Esa es la idea del purgatorio. Entonces, ¿de qué vivían pendientes los judíos? Vivían pendientes en que sí hago o que no hago. ¿Qué hago, qué no hago? Entonces hacían algo bueno, mejor dicho, hacían algo malo y ¿qué buscaban hacer después? Algo bueno para compensar lo malo. Bueno, yo no leo nunca la Biblia, pero tan siquiera voy el sábado a la iglesia. ¿No han visto esa realidad? Yo voy el sábado. Personas, por ejemplo, que visito, yo no voy a la iglesia hace tiempo, pero pastor, nunca dejé de dar el diezmo. Nunca. Como diciendo, sí, o sea, me fui de la iglesia, pero miren todo lo que estoy acumulando con esto. He dado el diezmo siempre. Nosotros tenemos ese tipo de ver la salvación, lo tenemos muy arraigado entre nosotros. O sea, nacemos con esta manera de ver la salvación. Y tenemos que entender que esa no es la salvación que Dios ofrece en la Biblia. Y por eso, cuando vivimos en este tipo de salvación, lo único que podemos es ver ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta manera de esta visión de la salvación? Primero, ¿qué hay? Donde hay orgullo, no importa cuánto yo defina bien teológicamente la salvación, donde yo me siento orgulloso por algo, estoy viendo la salvación de esta manera. El orgullo, Pablo, si no léanlo en Romanos, dice que el orgullo es contrario a la fe. El orgullo es contrario a la salvación. Es el resultado de vivir una salvación por las obras. Y por eso, donde hay orgullo, donde hay algo que yo me siento orgulloso, allí yo me estoy separando de Dios. Y por eso
en esta también manera de ver la salvación, por un lado hay orgullo y por el otro, ¿qué hay? Desesperación, porque el que cometió muchos errores se compara con el adventista de séptima generación y dice, yo no puedo, yo nunca voy a poder ser tan santo como esa persona. Y entonces esa persona se desespera y como ya piensa que ya aunque le den vida para desempatar, no puede empatar nunca las obras buenas con las obras malas, se tira a la desesperación y se tira al vicio porque piensa que ya no hay solución para su problema. En esta manera de ver salvación también causa ¿qué? División. Donde hay división en las iglesias es donde las iglesias no están viviendo el evangelio correcto. Y eso, hermanos, tenemos que reconocer eso. Estas son los síntomas de tener tergiversado el evangelio. Entonces nosotros podemos decir somos adventistas del séptimo día, somos la iglesia verdadera o lo que sea. Podemos tener un discurso muy, muy lindo, pero si en las iglesias hay orgullo, en las iglesias hay división, nosotros no estamos viviendo el evangelio correcto. ¿Qué trae también esta manera de ver el evangelio? ¿Quién está en el centro? Yo. Vengo a dar testimonio de lo que yo hago, ¿por quién? Por Dios. Porque yo oro 1 hora por día, hermanos. Y he leído todos los libros del Espíritu de Profecía. Y entonces empezamos a hablar de lo que nosotros hacemos por Dios y hablamos muy poco de lo que Dios hace por nosotros. Y entonces el yo pasa a estar en el centro. Y por eso yo quiero que analicemos cuál es nuestra manera de ver la salvación. Y vamos a ver, la iglesia adventista, vamos a ver, ¿qué enseña la iglesia adventista? La iglesia adventista enseña que somos salvos por obras. ¿Enseña eso la iglesia adventista? Y esto también nos va a ayudar a entender, tiré el árbol de Navidad, vamos a ponerlo acá, después pongámoslo de vuelta en el lugar, háganme acordar. Pero la iglesia, esto nos va a ayudar también a entender qué es lo que se llama la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? Pero bueno, seguimos acá. ¿La iglesia adventista enseña que somos salvos por obra? ¿Sí o no? No. ¿La iglesia adventista enseña que somos salvos solamente por medio de la fe? ¿Sí o no? ¿La iglesia adventista enseña que somos salvos por la fe más las obras que Dios hace en nosotros? Muy bien, vamos a ver. La otra pregunta es, ¿la Biblia enseña que somos salvos por obras? ¿Somos salvos solamente por fe? ¿O somos salvos por la fe más lo que Dios hace en nosotros? Me gustaría que hagamos una votación, pero no la voy a hacer porque esta es mi iglesia. Esto lo hago siempre cuando voy a otras iglesias. Pero, hermanos y hermanas, estoy seguro que esta iglesia, como yo soy parte de esta iglesia también, no debe ser una excepción a la mayoría de las iglesias donde voy. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que somos salvos solamente por medio de la fe. Pero en todas las iglesias donde voy, el 80% de la gente levanta la mano diciendo somos salvos por la fe más lo que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? Porque como adventistas estamos tan cuidadosos de cumplir la ley. Ojo que no vaya a ser que alguien se piense que si somos salvos por la fe no tenemos que cumplir la ley. Entonces hacemos un montón de énfasis en la ley y nos olvidamos realmente de que la ley, el guardar la ley es una consecuencia de la verdadera fe. Y entonces dejamos de hablar de la fe por hablar de la ley. Dejamos de hablar de lo que causa nuestra salvación por hablar de los frutos de la salvación. Y entonces terminamos con un evangelio tergiversado. Y por eso muchas veces vamos a la iglesia y entonces encontramos que las iglesias están divididas. Encontramos incluso a teólogos peleados con otros teólogos. O sea, no peleados, porque puedo tener diferencias, pero que realmente están, pero no se pueden ver la cara. Tenemos que muchas veces las iglesias se llenan, pero se llenan y están llenas de peleas las iglesias. Se llenan de personas peleadas. No hay paz en las iglesias. ¿Por qué? El paganismo enseña que somos salvos por obra. ¿Y quién enseña que somos salvos por la fe más las obras que Dios hace en nosotros? Lo que enseña eso, enseña el romanismo. El romanismo enseña que yo soy salvo por la fe
más lo que el Espíritu Santo hace en mí. Entonces, ¿de qué se habla? Donde se enseña eso, ¿de qué se habla continuamente? De lo que el Espíritu Santo hace en mí. Y entonces terminamos siendo quienes, a pesar de que metemos al Espíritu Santo ahí, ¿quién termina siendo el centro? Terminamos siendo nosotros. Y entonces perdemos el poder del Evangelio que es para salvación. Hermanos, esto es algo, espero poder ser tan enfático para que ustedes se den cuenta que es algo importantísimo. Y es la base para que nuestras vidas sean transformadas, entender este tema. Fíjense lo que dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue el concilio que se reunió para hacer la contrarreforma en contra de Lutero y en contra del protestantismo. El Concilio de Trento dijo así: si alguien dice que los impíos son justificados solamente por la fe, ¿sea qué? Sea anatema. Dice, si alguien dice que las buenas obras en sí son los únicos frutos y señales de la justificación recibidas y no también una de las causas de su incremento, sea anatema. O sea, si alguien dice que las obras no sirven para nada para la salvación, sea anatema. Y hermanos, muchas veces cuando yo he predicado, lastimosamente, cuando he predicado esto en las iglesias, mucha gente sale preocupada pensando de que yo estoy trayendo un evangelio diferente, que no es lo que la iglesia adventista predica. Hemos llegado a una crisis tan grande dentro del mundo adventista que cuando se predica el evangelio pensamos que es algo que no es bíblico. Y pensamos que lo bíblico es lo que pensamos que la iglesia predica. Y la iglesia nunca predicó que la salvación es por la fe más las obras. Lo que ha hecho, sí, muchas veces como sistema, no como sistema, sino como conjunto de personas, hemos hecho tanto énfasis en la ley que hay muchos adventistas que viven un evangelio tergiversado. Y por eso muchos protestantes nos ven a nosotros y dicen, los adventistas se salvan por las obras. Y tienen razón. Y tienen razón. Nuestro testimonio es un testimonio que no da testimonio a Cristo, sino, y díganme, ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de nuestra iglesia? Ahora, ¿está bien sentirse orgulloso por la iglesia? No está bien, todo orgullo es malo. Todo orgullo es malo. Pero somos el pueblo elegido. Entonces, todo eso que nos hace subir sobre una plataforma nos hace negar el evangelio. Porque en el evangelio, en el verdadero evangelio, no puede haber orgullo. Y alguien puede decir, pero entonces usted está diciendo, pastor, que el pueblo adventista es un pueblo más. No, yo no estoy diciendo que es un pueblo más. Pero que nos sintamos orgullosos por nuestros sistemas de hospitales, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas, todas las cosas que hemos hecho en nuestra historia, esto nos aleja del evangelio, nos da un testimonio que va en contra de la Biblia, nos hace de alguna manera herejes sin darnos cuenta. Y por eso de eso se trata analizar hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quién enseña eso? Lo enseña la Biblia. El Concilio de Trento decía, cuando Dios me declara justo, no solamente me declara justo, sino que me hace justo. Y no es así. No es así. Cuando Dios me declara justo, me da su Santo Espíritu que me pone en armonía con Él, pero no me hace justo a mí. Y ahora voy a entrar en un concepto, y hermanos, la iglesia es una plataforma de diálogo. Y por eso, si esto va a despertar inquietud para que vayamos a estudiar en nuestras casas, entonces se cumplió el propósito de Dios. No que se queden con lo que el pastor Barrios dice, sino que vayan a la Biblia y busquen en la Biblia y busquemos en la Biblia qué es lo que Dios quiere, buscarlo en oración.
Pero Dios a mí me declara justo, me da su Santo Espíritu para entrar en armonía con Él, pero su Santo Espíritu no me hace justo a mí, sino que el Espíritu es justo, porque el Espíritu es Cristo. Yo no voy a ser justo nunca. Yo soy justo ¿en quién? En Cristo. Y esto es lo difícil de entender, pero ¿cómo? Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en mí no sirve de nada. Sí, sirve para dar testimonio a Dios, pero no sirve de nada para quedar bien con Dios. Es más, lo que el Espíritu Santo hace en mí, si yo lo presento a Dios como algo bueno, es un acto de traición para el cielo eso. Y ya vamos a explicar esto. Fíjense lo que dice la Iglesia Adventista ahora, para que hemos visto lo que dice el Concilio de Trento, lo que dice la Biblia, y ahora vamos a ver lo que dice la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista dice, no hay punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la posibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a ver la implicación de esto. Otra cita. Y vuelvo a decir, donde vemos todos estos elementos, quiere decir que allí hay una iglesia que no entendió la salvación. Entonces, cuando hay una iglesia dividida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hay una iglesia orgullosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hay una iglesia con problemas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Es el Evangelio el que es el poder. Yo puedo ser muy habilidoso para resolver conflictos, para ver cómo hago para quedar bien con la gente y que la gente no se pelee, pero si no predico el Evangelio no va a haber cambio. Simplemente hay mejora, pero no cambio. El Evangelio es el que cambia. Y por eso lo que necesitamos es predicar a Cristo y predicar el verdadero Evangelio. Ahora fíjense, esta cita puede ser, ¿de qué sirven las obras que Dios hace en mí? Esto está en el Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Dice, los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada. Y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que el Espíritu Santo hace en ti y en mí, el arrepentimiento, las alabanzas, el agradecimiento, está bien, son cosas buenas que el Espíritu Santo hace en mí, pero al pasar por mí, yo soy tan malo que lo contamino. Y si yo lo quiero presentar delante de Dios eso como diciendo, Señor, ahora agarra mis obras buenas acá porque mira lo lindo que tú hiciste en mí. Eso es un acto de traición para el cielo. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan? En Lucas 18. ¿Con quién hablaba? ¿Con quién oraba el fariseo? No, consigo. Bueno, pero ¿a quién le estaba orando? ¿Con quién estaba hablando? Sí, estaba orando consigo mismo, es la interpretación que nosotros, pero en la parábola dice que él hablaba ¿con quién? Con Dios. Y él le estaba diciendo a Dios, Dios, gracias, porque yo ayuno, mira lo que hiciste en mí. Yo tengo una relación contigo tan estrecha que soy tan bueno por estar contigo. Y pobre este publicano, pobre. Mira, tú no has hecho nada en él, en cambio en mí todo lo que hiciste, mira. Estaba orando consigo mismo, porque yo me puedo presentar a Dios solamente con lo que Dios hace y no con lo que yo hago. Solamente me puedo presentar delante de Dios con lo que Dios hizo a través de Cristo y nunca con algo que Cristo hizo a través mío. Porque si yo me presento a Dios con algo que Cristo hizo a través mío, entonces yo lo que Dios me dice es, siervo inútil eres. ¿Hiciste lo que tendrías que hacer? Sí, yo soy el que estoy obrando en ti. Y lo que yo obro en ti queda contaminado. No queda contaminado por mí, porque es imperfecta mi obra, sino porque eres imperfecto tú. Y por eso he provisto un medio de salvación, que es una persona, que es mi hijo, que tiene perfecta justicia, y yo quiero que te acerques a mí solamente a través de mi hijo. Y por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
A mí desde chiquito me enseñaron eso a repetir y quizás yo tampoco mucho se lo enseñé a mis hijos, pero yo decía, ¿por qué hay que orar en el nombre de Jesús? Y no lo entendía porque no entendía la salvación. Me enseñaron a portarme muy bien muchas veces. O sea, el sistema, me daban las escuelas sabáticas y todo. Hay que portarse bien, hay que ser obediente, hay que portarse bien. Pero me hablaban muy poco de Jesús. Me hablaban muy poco de Jesús y yo no entendía por qué había que orar en el nombre de Jesús. Y cuando doy estudios bíblicos, yo lo ejemplifico. Yo no sé acá cuántos hay que son demócratas, y no quiero, los pastores no tenemos que hablar de política, pero supónganse que ustedes son amigos de Obama. Mejor dicho, no, vamos a hacerlo así, para no hacer ningún problema con esto. Supónganse que yo soy amigo de Obama. Supónganse que yo soy muy amigo de Obama y ustedes necesitan un favor del presidente. Entonces alguien les dice, mira, tenés un problema, anda a la Casa Blanca y decirle que tenés ese problema. Decirle que tenés ese problema y ve y te van a atender ahí en la Casa Blanca. Entonces ustedes van a la Casa Blanca y dicen, miren, yo tengo un problema, yo necesito que me ayuden a pagar la renta. Y les quiero hablar con el presidente para que me ayude a pagar la renta. Que me atienda, me están haciendo una injusticia. Entonces, les hago una pregunta, ¿los van a dejar pasar a hablar con el presidente en la Casa Blanca? Ahora, si yo soy íntimo amigo de Obama, y yo, digamos, fui amigo de él, fui el roommate cuando él estuvo en la universidad, lo ayudé cuando él estaba en una necesidad, lo ayudé muchísimo, quizás lo ayudé en la campaña y gracias a mí fue elegido presidente. Entonces, si yo lo llamo a Obama y le digo, mira, atendé a fulano de tal, ¿me van a arreglar la corneta? Gracias. Entonces lo llamo a Obama y le digo, atendé a fulano de tal. Y cuando fulano de tal se presenta, va en mi nombre, ¿Obama lo va a atender, sí o no? Sí lo va a atender. Pero no es, ahora esto pasándolo a Dios, no es que Dios porque lo ama Jesús y como lo ama Jesús, solamente a través de Jesús nos puede atender porque a nosotros no nos ama. No, Dios proveyó un medio para que nosotros podamos vivir en su presencia sin incluso merecernos vivir en su presencia, sin tener la calidad para estar delante de Él. Y por eso Dios en Cristo nos declara justo sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Y eso tiene un poder transformador, no para salvación, sino que tiene un poder un poder transformador para permanecer en la salvación. Porque una vez que yo acepté a Cristo y Él me declaró justo, yo ya soy salvo. Y tengo que creer en eso. Por más que Cristo todavía no me transformó el carácter, todavía que hay muchas cosas que necesito aprender, por más que hay muchas cosas, yo ya soy salvo en Cristo. Y esa salvación en Cristo me tiene que llevar a acudir a Él con confianza cada vez que caigo. Y por eso leímos un versículo que decía, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Gracias a quién? Gracias a mí, no gracias a Él. Y por eso Dios dice, yo te amo y te cuidaré por amor a mí mismo. Me encanta eso. Dios me trata a mí como Él quiere tratarme y no como yo me merezco ser tratado. Y por eso, por amor a mí mismo, quiere decir, yo no voy a cambiar, Joel. Si te digo que te voy a perdonar los pecados, te los voy a perdonar siempre. No te los voy a perdonar algún día que vengas, no, te los perdono siempre cuando vengas a mí, cuando te unas a mí, cuando me busques. Y el cristiano tiene que tener esa seguridad. Vamos a ver una historia muy interesante que está en la Biblia, que está en Segunda de Reyes, capítulo 21. En Segunda de Reyes. Capítulo 21. Esta es la historia de un rey del pueblo de Dios, que se llamaba Manasés, y dice así, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel.
porque reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal y postes idolátricos, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército del cielo y le rindió culto. También edificó altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército del cielo en los atrios de la casa del Señor. Pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó médiums y espiritistas y multiplicó lo malo ante los ojos del Señor para provocar su enojo. No hubo rey tan perverso en Israel como Manasés. Y sino que fue un rey, comenzó a reinar temprano Manasés. Y la historia nos dice que a los 14 años él ya tenía un hijo, así que imagínense que era muy precoz Manasés. Y dice que él cambió el culto del verdadero Dios por el culto, ¿a quién? A Baal. Y ustedes saben, no solamente hizo eso, sino que puso altares a Baal dentro de la casa de Dios. Y ustedes saben en qué consistía el culto a Baal. El culto a Baal no era cualquier culto, hermanos, era un culto muy atractivo. El dios Baal era el dios Sol, que estaba representado en un toro, y se le llamaba el dios de la fertilidad. Entonces las personas que querían adorar a Baal tenían que ir a los altares de Baal, y las que ministraban a Baal eran sacerdotisas, eran prostitutas sagradas. Y como ellas decían que el sol era el que fecundaba la semilla, los actos de adoración a Baal tenían que ser actos de fecundación para poder incitar al sol para que fecunde a la semilla. Entonces ellos tenían que tener relaciones íntimas delante del altar con estas prostitutas sagradas, y esa era la manera de adorar a Baal. Es por eso que ustedes van a ver que los profetas siempre le dicen a los israelitas, ustedes se han ido fornicando detrás de los Baales. En los lugares altos fueron fornicando. Porque eso era el culto Baal, y por eso le atraía tanto al pueblo de Israel ese culto, porque era un culto totalmente dirigido a los sentidos. Bueno, la cuestión es que Manasés cambia el culto del verdadero Dios y en el templo de Dios pone altares a Baal y hace este estilo de culto dentro del templo de Dios. Imagínense. Un rey totalmente perverso. Otra de las cosas que hizo Manasés, vamos a ver en el versículo 16. Dice así, no, me olvidé de decir esto. Dice, pasó a su hijo por fuego. Había un dios que se llamaba Moloc, que era un dios metálico hueco que tenía los brazos extendidos y tenía un hueco abajo, entonces se le metía leña hasta que el metal quedaba al rojo vivo. Y cuando el metal estaba al rojo vivo, entonces la gente traía a sus bebés vivos y los ponía en los brazos de Moloc. Manasés tomó a su primogénito y lo achicharró en los brazos de Moloc. En el versículo 16 dice, además, Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a Judá para que hicieran lo malo ante los ojos del Señor. A Manasés no le gustaba a alguien y ¿qué hacía? Lo mandaba a matar. Alguien no pensaba como él y como él tenía autoridad, entonces lo mandaba a matar. Claro, a él no había ninguna ley que lo prohibía matar, por lo tanto, como él era la ley, él hacía eso. Es más, en la época de Manasés vivió el profeta Isaías. Y Dios lo mandó al profeta Isaías, el profeta que más se basó Jesús, el que más le gustaba citar a Jesús. Dios lo mandó al profeta Isaías para reprender a Manasés. Y a Manasés no le gustó lo que el profeta Isaías le dijo. Y entonces hizo ahuecar un tronco, lo metió en el medio del tronco y lo aserró por la mitad. Y Isaías, el profeta preferido de Jesús, murió aserrado en las manos de Manasés. ¿Cómo termina la vida de este rey impío? Segunda de Crónicas, capítulo 33. Ahora, ¿sabía Manasés lo que estaba haciendo o lo hacía porque nunca lo habían educado? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice así. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ¿qué? No escucharon. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios
se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Pregunta: ¿Manasés va a ser salvo? ¿Están seguros? A pesar de haber pasado a su hijo por fuego. A pesar de haber cambiado el culto al verdadero Dios por el culto a Baal, y él era un rey del pueblo de Dios, o sea que no era que no sabía, no era un rey del pueblo asirio o algo por el estilo, era un rey del pueblo de Dios. ¿Va a ser salvo a pesar de eso? ¿Va a ser salvo a pesar de haber aserrado a Isaías, el profeta preferido de Jesús? ¿Sí? Esto es lo que no me gusta de la Biblia. Esto es lo que no me gusta a mí, que soy adventista de cuna. Yo me he esforzado toda la vida por ser bueno. Y resulta que viene alguien que estuvo en la calle tirado todo el tiempo, que fue homosexual, que drogadicto y todo eso, viene y ya lo aceptan en la iglesia. Y ya lo bautizamos. Pero yo que me esforcé, que me sacrifiqué, el evangelio, hermanos, porque acá todos decimos que sí, pero después cuando lo tenemos que aplicar en la vida práctica, ¿dejo que el evangelio me transforme o sigo? Yo digo, sí, soy salvo por la fe, pero a este vamos a darle, Me acuerdo una chica en una iglesia de las que estaba de novia y quedó embarazada antes de casarse. Por supuesto, eso no está bien. Pero entonces fuimos, hablamos con ella y ella sí reconoció que no estaba bien y el novio también, pero decidieron casarse ellos. Y después vino el embarazo. Y entonces cuando llegó el embarazo, o sea, cuando ya se estaba por dar a luz, se dividió la iglesia porque ¿le hacemos un shower o no le hacemos un shower? Y cuando alguien propuso, no, le vamos a hacer un shower, uno de los ancianos dijo, shower de palos le vamos a dar a eso. ¿Qué shower? Pero hermanos, nosotros, porque estamos aquí, gracias a Dios, en estos países tenemos un poquito más de libertad para opinar. Pero muchas veces en nuestros países autoritarios y nuestros países influenciados por la cultura romana, no podemos opinar de que hay que, porque si no es un mal ejemplo, ¿qué van a pensar los jóvenes de la iglesia? Si le hacemos un shower van a decir que estamos aprobando el pecado. Y la imagen de la iglesia es lo más importante. ¿Sabes qué? A Dios no le interesa la imagen de la iglesia para nada. A Dios le interesa su imagen, no la imagen de la iglesia. Y la iglesia tiene que reflejar la imagen de Dios, no crear una imagen moral para decir somos buenos, sino que la iglesia, si Dios es perdonador, la iglesia tiene que ser perdonadora también. Pero muchas veces mandamos al rincón a la persona que se equivocó, se divorció hace 40 años, pero no puede cantar en el coro porque se divorció hace 40 años. ¿Está mal? ¿Estuvo bien que se divorcie? No, estuvo mal que se divorcie. ¿Estuvo mal? Sí, no vamos a juzgar eso está mal, está en contra de la Biblia. Pero esa persona puede haberse arrepentido, esa persona puede haber entrado en relación con Dios y su pecado no puede condenarlo toda la vida. Pero nos encanta perseguir a alguien que se equivocó porque a nosotros no nos descubrieron nuestra equivocación. Pero en el día que nos descubren a nosotros nuestra equivocación nos volvemos súper misericordiosos. Ahí sí, y que no, y esta iglesia no ama y eso. Cuando tú eras parte, no amabas tampoco. Y fue tu predicación la que formó una iglesia que no ama. Y es por eso que debemos empezar a predicar, hermanos, la Biblia, el Evangelio. Necesitamos empezar a predicar a Cristo, no tanto de la iglesia, no tanto de doctrina, sino tenemos que predicar la esencia de la salvación, que es Jesucristo. Eso nos va a llevar a las correctas doctrinas y nos va a hacer predicar a las doctrinas en el contexto correcto,
para que las doctrinas sean poder también. Es interesante, hermanos. Pregunto, ¿Isaías va a ser salvo? ¿Sí o no? Ahora le hago otra pregunta. ¿Puede alguien con rencor estar en el cielo? ¿Ustedes creen que cuando alguien muere el alma va al cielo? No. Entonces Isaías cuando murió, murió. Así quedó. Quiere decir esto, que si Isaías se va a salvar, cuando Manasés lo estaba cerrando, él ya lo había perdonado a Manasés. Porque entonces Manasés se salva y Isaías se pierde. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Has experimentado el Evangelio de tal manera para no tener rencores en tu vida? Porque ese es el poder del Evangelio, hermano. No es definirlo, Jesús me salva por la fe. La pregunta es, ¿el Evangelio te ha hecho perdonador como Dios te perdonó a ti? Allí comienzan a solucionarse los problemas de la iglesia. Allí comienzan a solucionarse los problemas matrimoniales. Y si hay alguien que está pensando divorciarse, yo quiero decirles que todo matrimonio tiene solución en el Evangelio. Y podría darles testimonio este año, quizás vamos a hablar mucho de eso. Pero tengo unos amigos muy cercanos que se estaban tirando platos antes de conocer el Evangelio y eran miembros de iglesia. Pero conocieron el poder del Evangelio y yo con Amelia muchas veces hablamos y decimos, ¿qué ejemplos son para nosotros? ¿Qué ejemplo de amor son para nosotros? Porque el Evangelio transforma. No me hace justo, me hace justo en Cristo. Pero me mejora, me pone en armonía con Dios. Y Dios comienza a actuar en mí y pone las obras de Cristo en mí. Vamos a una historia un poquito diferente. Génesis capítulo 5. Esta es cortita. Génesis capítulo 5. Versículos 18 al 24. Dice, Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Una historia un poquito diferente a la de Manasés, ¿verdad? Acá nos habla de que Enoc caminó, tenía una relación, no era que caminaba con Dios, sino que la Biblia describe la relación con Dios como un caminar, la relación íntima con Dios, como un caminar de amigos. Y dice que Enoc tenía una relación tan estrecha con Dios, que caminó con Dios. Y a mí me gusta como Bullón dice que un día salían todos los días a caminar y un día dice que charlaron tanto que no se dieron cuenta y cuando terminaron de caminar ya estaban más cerca de la casa de Dios que de la casa de Enoc. Entonces Dios le dijo, mira Enoc, ¿por qué no te venís a dormir a casa? Porque ahora ya estás muy lejos de tu casa para volver. Pero Dios dijo, yo me lo llevo. Pero yo, ¿saben qué? No es que Dios dijo, yo lo voy a elegir a por sobre todos los otros, sino que el deseo de Enoc de estar con Dios era tan grande que Dios premia el deseo que Él puso en Enoc. Dios no premia tus deseos, sino que Dios premia los deseos que Él pone en ti. Y por eso cuando tú estás en Dios, cuando tú aceptas el Evangelio, tú empiezas a gustar lo que Dios gusta y empiezas a pedir lo que Dios quiere darte. Y por eso todas tus oraciones son contestadas en Cristo. Esto es maravilloso. Y Enoc vivió en una época fácil, hermanos. ¿En qué época vivió Enoc? En la época de antes del diluvio. Y en esa época que Dios destruyó, o sea que él vivió en una época tan perniciosa como esta. ¿Qué quiere decir eso? Que si Enoc pudo caminar con Dios, ¿tú puedes caminar con Dios, sí o no? Sí, todos podemos caminar con Dios. Y ustedes saben que la época de Enoc era una época de grandes luces. ¿Por qué? Porque una persona, ¿cuánto vivía? El promedio de vida de una persona, ¿cuánto era?
700 años y el vegetariano 850 quizás, ¿no? Pero el que hacía ejercicio. Pero las personas vivían 700 años, 800 años de promedio. Imagínense el adelanto que podría haber habido. Un científico que comience a los 45 años a hacer un experimento puede experimentar hasta los 650 años que se jubilaba, sin que la muerte interrumpa ese experimento. Y a la vez se podían unir otros científicos y eran mucho más inteligentes de lo que somos nosotros ahora. Y por eso muchos de los creacionistas pensamos que en esa época había tantos adelantos científicos y más adelantos científicos que los que hay ahora. Cuando Elena de White escribió una cita que todos decían, esta está media loca. Ella decía, el pecado que colmó la paciencia de Dios para destruir al mundo diluviano fue cuando mezclaron a hombres y animales. Y cuando ella escribió eso en 1800, es que está loca. ¿Cómo van a mezclar hombres y animales? Y nosotros sabemos que eso ya se puede hacer genéticamente. Y quizás está prohibido, por supuesto, pero ustedes saben que todo lo prohibido siempre se hace por debajo. Y eso fue la gota que rebasó el vaso de la paciencia de Dios. Pero entonces Enoc fue una persona íntegra que caminó con Dios. ¿Está salvo Enoc? Por supuesto, está en el cielo. ¿Qué pregunta? Ahora viene la pregunta, ¿quién se merecía más la salvación? ¿Enoc o Manasés? ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc? Porque Dios se lo llevó antes. ¿Quién se merecía más la salvación? Conecten con todos los versículos que leímos. Y si conectamos con todos los versículos que leímos, la Biblia me dice que ninguno de los dos se merecía la salvación. ¿Por qué se salvó Enoc? ¿Porque caminó con Dios? No se salvó por eso, porque Manasés también caminó con Dios. Porque todo el que acepta el Evangelio camina con Dios. Pero no fue porque caminó con Dios que Enoc se salvó, sino que Enoc se salvó porque en un determinado momento de su vida reconoció que era pecador y que necesitaba la justicia de Cristo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun cuántos. Uno. Entonces, ¿Enoc era justo? ¿Qué se merecía entonces? La muerte. Entonces él necesitaba ser perdonado como tú y yo necesitamos ser perdonados. Por lo tanto, Enoc no se merecía la salvación. ¿Manasés se merecía la salvación? Menos. Pero hay muchos, cuando hago esto, pregunto, ¿quién se merecía? Y se divide, ¿no? Y unos dicen Enoc, ¿no? Como recién, y otros dicen Manasés. Y cuando pregunto, ¿por qué Manasés? Porque él se tuvo que arrepentir. O sea, Enoc no se tuvo que arrepentir de nada. Pero Manasés tuvo que arrepentirse. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿es mi arrepentimiento que me salva? No. No es mi arrepentimiento que me salva. Sí, Roberto. Claro, pero no fue por eso que se salvó. No. Pero después, si querés, hablamos eso. Pero el andar con Dios es la consecuencia de aceptar a Dios y no es la causa por la cual yo me salvo. Y ese es el gran problema, hermanos, de la teología de la última generación que se llama, que dicen, va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a estar tanto entre nosotros, y basados en una cita de Elena de White que no se puede entender, porque a veces cuando no entendemos algo, en vez de decir no entiendo, queremos darle una interpretación. En vez de analizarlo a la luz de todas las otras citas, nos quedamos con esa cita y hacemos una teología de esa cita. Y entonces dicen, y perdón si hay alguien acá que piensa así, y que eso no quiere decir que yo soy mejor que tú, ni nada por el estilo, simplemente hay que analizar esto. Pero esta teología dice, nosotros vamos a tener el Espíritu Santo tan adentro nuestro, nos va a controlar tanto al último tiempo, que cuando Jesús salga del santuario celestial, no vamos a necesitar la intercesión de Él porque vamos a vivir sin pecar. Y ahora te vengo a decir, aunque tú vivas sin pecar, siempre vas a necesitar la intercesión de Cristo.
¿Qué quiere decir esto? Y para esto tenemos que analizar, porque no entendemos muchas veces cuáles son los requisitos para que alguien se salve. Y hay dos requisitos para que alguien se salve, que deben cumplirse. Primero, guardar perfectamente la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es verdad, esto es así. La Biblia dice que para salvarte, tú tienes que guardar perfectamente la ley de Dios. Sí, no me digan que no. Sí, es así. Y esto voy a ser categórico, porque no entendemos esto, no entendemos el Evangelio. La Biblia dice que se salva solamente aquel que no pecó jamás, no aquel que no peca, sino aquel que no pecó jamás. Yo puedo desde ahora vivir sin pecar hasta la venida de Cristo y estoy perdido igual. Estos son los dos requisitos para la salvación. La pregunta es, de acuerdo a estos requisitos, ¿hay alguien que está salvo acá? Y no levanten la mano, por favor, porque vamos a pensar mal de usted entonces. ¿Hay alguien que está salvo? No. Ahora, ¿quién fue el único que guardó perfectamente la ley de Dios y que no pecó jamás? El único que hizo eso no fue ni Enoc ni Manasés, sino que el único que hizo eso fue Jesús. Y es por esos requisitos de la salvación que yo necesito un Salvador, porque yo por mí mismo no me puedo salvar. Por más que el Espíritu Santo me transforme y me haga vivir sin pecar hasta la segunda venida de Cristo, yo estoy perdido y por eso necesito un intercesor continuo. Y hoy hablábamos del continuo sacrificio. Si yo me salvo porque desde aquí en adelante no peco, entonces no necesito intercesor. Pero hasta lo que el Espíritu Santo hace en mí queda contaminado, como leímos, queda contaminado y necesito continuamente la intercesión de Cristo porque el único que es justo, ¿quién es? Es Jesús. Ahora Dios en su amor me provee un regalo y ese regalo es una persona que la envió justamente, aunque estamos celebrando esto en esta época, la envió a nacer en un pesebre para ser mi sustituto. Y Él dice que todo el que quiere ser salvo, no importa cuánto haya pecado, no importa cuánto haya caído, no importa cuál sea su conciencia que esté sucia de pecados pasados, no importa qué es lo que haya hecho, puedes haber sacrificado a tu hijo primogénito en los brazos de Moloc, puedes haber matado al profeta Isaías, puedes haberte ido de la iglesia, pero si tú vuelves a Cristo y le pides que te perdone, Él, gracias a Él, te perdona. Ese es el evangelio de la Biblia y ese es el evangelio que debemos predicar. Un evangelio que lo único que puede hacer es llevarme a la humildad. No la humildad mía, sino la humildad del Espíritu que pulveriza mi orgullo. Para entender el mecanismo de la salvación, supónganse que ahí está Juan. Y Juan es un ser humano normal como tú y yo. Y un día Juan se da cuenta que él necesita algo. La Biblia dice que en el cielo hay registros de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que está registrado allí en el libro de Juan? ¿Qué es lo que está? Toda la vida de Juan, todos los pecados de Juan, todo. Ahora la pregunta es, Juan, por el registro del cielo, ¿se salva o se pierde? Se pierde. Por más que sea un pastor de años de experiencia, por más que sea primer anciano, por más lo que sea, se pierde Juan. Pero Juan llega un momento, porque todos pasamos por una crisis en nuestra vida, llega un momento de esa crisis, y gracias a Dios por esa crisis, que Juan se da cuenta que él no tiene nada para ofrecer. Se da cuenta que realmente todo lo que sale de él está podrido, está putrefacto. Se da cuenta que hasta lo mejor que él hace son trapos de inmundicia comparados con la justicia de Dios. Él se da cuenta que lo único que hace son cosas contaminadas. Entonces Juan dice, yo necesito un Salvador. Y un día escucha, Dios lo lleva en una circunstancia, escucha a un amigo, escucha un sermón, lee la Biblia o algo, y el Espíritu Santo lo impele para aceptar a Cristo. Y él entonces acepta a Cristo en su vida. Y le dice, Señor, yo no tengo nada para ofrecerte, pero acepto lo que tú me ofreces para mí. Acepto a tu Hijo, acepto tu sacrificio. Cuando él hace eso, ¿qué pasa en el libro de Juan? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Juan se entrega a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Se borra. ¿Y qué más? ¿Qué se pone? Pero ¿con qué se rellena el libro de Juan?
el libro de Juan se rellena ya no con sus buenas obras o sus malas obras, con todo lo que lo lleva a la muerte, sino ya no aparece la mirada de Juan, sino aparece la mirada de ¿quién? De Jesús. Ya no aparecen las buenas o malas obras de Juan, sino que aparece ¿qué? Las buenas obras de Jesús. Ya no aparece nada de su vida, sino que aparece la vida de ¿quién? De Jesús. Y por eso tú, hermano, no importa qué es lo que hayas hecho, no importa si te bautizaste el ayer y no tienes una tradición adventista, no tienes una tradición religiosa, si tú hoy aceptas a Jesús, estamos todos iguales. No hay jerarquías en el reino de Dios. A los pies de la cruz, todos estamos al mismo nivel. Entonces, llega el día del juicio final. Y dice, pase Juan. Entonces levantan el legajo de Juan. ¿Y qué aparece en el legajo de Juan? ¿La vida de quién? ¿De él o la vida de quién? La vida de Jesús. Entonces, ¿Juan se salva o se pierde? Gracias. Y Juan puede decir, me salvé porque yo planté 5 iglesias. Porque yo terminé, mi tío fue el evangelista número 1 y mi familia, porque fui primer anciano. ¿Puede ser? No, eso sería una falta de respeto, no haber entendido nada. O sea, no me puedo salvar así. Y es por eso que los salvados, cuando lleguen al lado de Jesús, van a tener coronas dadas por Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer si somos salvos? ¿Qué vamos a hacer con las coronas? Tirarlas a Él, porque Él es el único que se las merece, porque no nos salvamos gracias a lo que hicimos, sino que nos salvamos gracias a lo que Él hizo. No me salvo gracias a lo que Él hace en mí, sino que me salvo gracias a lo que Él hizo en el Calvario. Y es por eso que cada vez que tú caes, puedes tener seguro que si levantas la vista al cielo, si levantas la vista a la cruz, puedes mirar a la serpiente como miraban y tú eres sano de tu llaga. Simplemente declara tu fe en Cristo. Confiesa el nombre de Cristo para salvación y Dios te da la salvación en Él. No necesitas demostrar nada. No necesitas decir, vamos a ver si se arrepintió verdaderamente. No, no necesitas. Ante la realidad de la cruz, ¿cuál es la diferencia entre un pecado y 1.000.000 de pecados? Suponte que yo cometí un pecado en mi vida y Omar cometió 1.000.000 de pecados. Ante la realidad de la cruz, ¿quién está mejor? Y yo tengo una pregunta, ¿por qué entonces hacemos diferencia con aquel borracho que está afuera en la calle? ¿Por qué hacemos diferencia con aquella persona que no tuvo las mismas oportunidades que nosotros tuvimos? ¿O será que para algunos que pecamos menos, Jesús murió una mano de Él para nosotros nomás? Pero los que pecaron un montón, murió todo el cuerpo de Jesús. No, por un solo pecadito que tú y yo hayamos cometido, el cielo tuvo que hacer un sacrificio infinito. Y Cristo tuvo que venir a esta tierra. Tuvo que caminar por las calles polvorientas de Palestina. Tuvo que ser rechazado. Tuvo que recibir escupidas. Tuvo que recibir una corona de espinas y tuvo que dejarse clavar en una cruz por un solo pecado, como por 1.000.000 de pecados. Ese es el mensaje que atrae al pecador, pero que ahuyenta al orgulloso. Todos somos orgullosos y por eso caemos en pecado. Pero llega un momento que el pecador tiene que tomar una decisión: o seguir con su orgullo o encontrar la paz en Jesucristo. Yo quiero encontrar la paz en Jesucristo. Estaba en una iglesia y llegaba de pastor, y ustedes saben, cuando uno llega de pastor a una iglesia, todo el mundo quiere darle recomendaciones. Y entonces se acercaron varias personas a hablarme de una persona. Y me dijeron: pastor, tenga cuidado con fulano de tal. Es una víbora. Es una víbora. ¿Sabe qué?
él tenía un grupito por allí y, o sea, él es muy carismático, sabe mucho de la Biblia, mucho del espíritu de profecía, pero pastor, lo usa todo para su beneficio. ¿Y sabe qué pasó? Después un grupito que estaba creciendo ahí, después de unos 3 años, se fue con la organista, pastor, cayó con la organista. Es una víbora. Y él habla de la fe, de la fe, de la fe, para seguir pecando. Bueno, yo escuché a uno que vino, otro que vino y que me dijo, y claro, yo era jovencito, estaba bastante preocupado por esta persona porque vivía cerca de la iglesia. Y después de unos 3 meses llegó el día que yo no quería que llegue. Vino un hermano que era amigo de la víbora y entonces viene y me dice, pastor, fulano quiere que lo visite. Y yo dije, oh, no. Bueno, pero como uno tiene que actuar por principios, yo soy pastor, tengo que hacerlo. O sea que, entonces uno va con eso, voy a ir a rescatar al perdido. Voy a ir a rescatarlo. Entonces después nos sirve como una estrellita para rescatar al perdido, ¿no? Entonces voy, pero me llevé todo o sea, oré mucho y toda mi batería de argumentos para mostrar que la fe debe manifestarse en obras, que esto y lo otro, o que la fe tenía que obrar. Entonces golpeo, sale él, me dice, pastor, pase. Entonces me hace sentar, empezamos a charlar, y yo que iba para darle un estudio bíblico, o sea, me di cuenta que, ignorante, poca experiencia, yo no podía darle un estudio bíblico a él. Él sabía la Biblia desde la A hasta la Z, y sabía más que yo incluso. Y entonces empezamos a argumentar un poquito, yo me he dado cuenta que cada vez que él me decía algo de su pasado, yo decía que no se vaya a creer que la fe no tiene obras, así que le hablaba de las obras, pero nos hicimos amigos. Y él me dijo, me gustaría que sigas viniendo. Le dije, está bien, voy a seguir viniendo. Y empezamos a estudiar la Biblia, pero ya empezamos a estudiar la Biblia juntos. Y quiero decirles, hermanos, que la víbora, yo aprendí muchísimo con la víbora. Y entonces un día, él por supuesto ya había dejado su pecado. Ya cuando teníamos confianza me dice, Joel, ¿sabes por qué yo hablo tanto de la fe? ¿Sabes por qué? Porque, Joel, yo soy un adúltero. Aunque no vivo en adulterio, soy un adúltero. Y en Jesús encontré la paz para mi alma y encontré el perdón total para mi alma. Así que no puedo hablar de otra cosa, porque es lo único que me trae felicidad. Si yo no hablo de Jesús, si no hablo de la fe, lo único que me queda es condenación. Por lo tanto, de Él voy a hablar y voy a hablar por siempre. A mí, el adúltero me enseñó muchas cosas acerca de Cristo. No por su adulterio, sino que mi orgullo de haber sido criado en una familia correcta, moral y todo eso, me había hecho pensar de que yo merecía más la salvación que otras personas. Y ese estudio con él me introdujo a mí al verdadero evangelio. Y llegó el día que el adúltero quiso rebautizarse. Y entonces, como yo todavía no era ordenado, pedí permiso a la iglesia central y cuando se enteraron en la iglesia central de que la víbora se iba a bautizar, mandaron una comisión a mi iglesia a prohibirme el bautismo de la víbora. Y entonces yo hablé con el pastor y le dije, le digo, yo creo que tenemos que bautizarlo, yo no quiero que caiga en mí, o sea, ese pecado de no dejarlo bautizar. Él quiere bautizarse y quiero que lo bauticen. O sea, yo no puedo bautizarlo porque no soy ordenado, pero quiero que por favor que lo bauticen. Entonces el pastor me dijo, está bien, yo lo voy a bautizar. Pero entonces pasó una semana y cuando lo voy a visitar de vuelta, me dice Joel, me llamó el pastor. Y me dijo lo siguiente, estas palabras, fulano, Joel y yo nos estamos jugando por ti. Te vamos a bautizar, a rebautizar. Pero por favor, cuídate. Entonces cuando yo escuché eso le dije, fulano, yo quiero mucho al pastor, pero yo no me estoy jugando por ti, ni él tampoco se está jugando por ti. El único que se está jugando por ti se llama Jesucristo. Y Jesucristo no solamente se juega por ti, sino que se juega por mí. ¿Quién soy yo para decir si no voy a caer mañana?
¿Quién soy yo para decir? Lo importante es si hoy estamos en Cristo, nueva criatura somos en Él y recibimos toda la bendición del cielo en Jesús. ¿Cómo puedo permanecer para no volver a adulterar? Simplemente siguiendo caminando con Cristo. Ahora sí, caminando como Enoc, entonces ahora sí, yo me separo de la maldición que genera vivir en contra de los principios de Dios. Pero eso no es para salvarme, sino porque soy salvo, porque acepté a Jesús como mi único Salvador y mi justicia. Yo te hago una pregunta. ¿Es Jesús tu justicia? Es necesario que hoy confesemos el nombre de Jesucristo y que digamos, no tengo nada para ofrecerte, Señor. Lo único que quiero es aceptar lo que tú me ofreces y permanecer en eso. Y recuerda que cada vez que te sientas orgulloso por algo, te estás alejando del Cordero. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero al adventista, como también para el mundano. Todos necesitamos la misma salvación. Que Dios te bendiga.